Bienvenidos a una nueva clase de sistemas de control aplicados. Vamos a iniciar un nuevo capítulo el día de hoy, ¿sí? El día de hoy vamos a comenzar el diseño de control en el dominio del tiempo. ¿Sí? Es un capítulo importante del curso. Problemas sobre esto van a estar definitivamente en el examen, al menos uno. Así que les pido y les sugiero que pongan atención y, y aprendan este tema, ¿no? Aprendan este tema porque es súper importante y de ley va a ser evaluado, ¿no? Aquí en la primera página del capítulo están o los objetivos de aprendizaje, ¿no? Les sugiero que los lean brevemente para que más o menos entiendan lo que vamos a hacer, ¿no? Y esto está todo en el capítulo 8, si no me equivoco, del profe Nis, ¿no? Mm, Sí, capítulo 8. Vamos a poner aquí capítulo 8 Nis. ¿Ok? Bacán. Entonces, directamente lo que vamos a aprender es eh, una técnica para trazar un dibujo que nos va a ayudar a encontrar eh, la ubicación de las raíces de un sistema en lazo cerrado. ¿Sí? Y ya voy a ir llenando esto, pero quiero más o menos ponerlos en contexto, ¿no? Como dicen en el TikTok. Entonces, la idea es que yo quiero saber en dónde van a estar ubicadas las raíces de un sistema en lazo cerrado, ¿no es cierto? De una manera fácil, rápida, directa y sin necesidad de eh, cerrar el lazo, digamos, ¿no? Sin necesidad de obtener información del sistema en lazo cerrado. O sea, al momento que nosotros cerramos el lazo, ¿sí? Eh, Existe mucho riesgo de que el sistema se haga inestable, de que el sistema no funcione como nosotros queremos. Es un riesgo conectar este punto con este punto de aquí, ¿sí? En un sistema real, ¿no? Y usualmente uno toma mucha precaución al momento de cerrar el lazo, o sea, de aplastar el switch, porque el sistema puede ser inestable, ¿no? Y también muchas veces no cerramos el lazo porque no sabemos cómo el sistema se comporta, no sabemos si el sistema será inestable en lazo abierto o en lazo cerrado, ¿ya? Entonces, hay varias razones por las que queremos averiguar el comportamiento de los bolos en lazo cerrado a partir de información del sistema solamente en lazo abierto. ¿Sí? O sea, hay una manera como de, sin cerrar el lazo, podemos saber si es que este man se va a portar bien o se va a portar mal. ¿Ya? Más o menos como si tienen un perrito, ¿no? Y yo digo, si abro la puerta, ¿el man se va a salir o no se va a salir? Entonces mejor no abro la puerta porque me da miedo que se salga. Más o menos así es la idea, ¿no? Entonces, si hubiera una manera de yo saber si el perrito se va a salir o no, antes de abrir la puerta, eso me serviría mucho para saber qué va a hacer el perro, ¿verdad? Eso es lo que vamos a hacer aquí. Vamos a encontrar una manera de saber lo que el perrito va a hacer, ¿verdad? Para poder abrir la puerta, que sería cerrar el lazo, y que nuestro sistema, nuestro perrito se porte bien y no se salga, ¿verdad? Bacán. Entonces, ¿qué es el lugar geométrico de las raíces? Es una representación gráfica de la ubicación de los polos en lazo cerrado, en lazo cerrado, de un sistema cuando variamos, cuando variamos un parámetro. Un parámetro. ¿Ok? ¿Cuál es ese parámetro? Básicamente para el nivel que vamos a ver en este capítulo es una ganancia. ¿Sí? Entonces esa ganancia, ese parámetro es K. Pongámosle aquí un parámetro K. ¿Sí? Entonces tenemos una ganancia K, que es nuestro parámetro, y ya vamos a ver en el futuro, en futuras clases, que este va a ser nuestro primer nivel de control, ¿sí? El primer nivel de control que uno siempre intenta primero es una ganancia, ¿verdad? Un control proporcional, simplemente. Aquí vamos a tener nuestra planta GPDS, ¿sí? Y aquí vamos a tener, igual, este es un sistema genérico, ¿verdad? Nuestro sensor HDS, ¿no es cierto?
Entonces, este va a ser nuestro sistema genérico con el que vamos a trabajar, ¿no? La idea es que yo quiero saber cómo mi sistema se va a comportar, dónde van a estar ubicados los polos de mi sistema en lazo cerrado, ¿sí? Pero sin cerrar el lazo. Entonces, ¿a qué me refiero? Sin embargo, para trazar, ¿qué pasa? ¿Por qué? Mm, ahí fue. Perdón, estaba desconectado. Ya. Sin embargo, para trazar el lugar geométrico de las raíces, no necesito tener información del sistema en lazo cerrado. En lazo cerrado, sino en lazo directo o únicamente en lazo abierto, como quieran, ¿no? Pongámosle únicamente en lazo abierto. No me gusta el lazo abierto, pero dejémoslo en lazo abierto. En lazo abierto. Voy a poner aquí, entre paréntesis, lazo directo. ¿Ok? Y a lo que me refiero con esto es que mi sistema lo quiero así, nada más. En lazo directo. ¿Sí? Más gordito, más gordito. Y así. ¿Ok? Entonces, no necesito cerrar el lazo, ¿verdad? O sea, no necesito, ¿se acuerdan cómo era la ecuación del lazo cerrado? Era KGP dividido por uno más KGP por H, ¿verdad? Esa era la ecuación del lazo cerrado. Esto no necesito hacer, ¿ya? Sino que simplemente tengo estos dos eh, bloques en el lazo directo, en el lazo abierto, ¿sí? Antes de cerrarlo, antes de que haya esto de aquí, ¿ok? Entonces, eso de ahí va a ser, igual pongámosle aquí, en este bloque, el sistema enlazo cerrado, ¿no? Simplemente para que ustedes vean qué es y luego ven lo que yo, únicamente lo que voy a usar, ¿no? Para que vean que no se usa todo el sistema enlazo cerrado. Entonces, yo voy a cerrar aquí el lazo, ¿verdad? KGP de S, ¿no? Y esto es igual a 1 más K por la función de transferencia de la planta y por ese H, ¿no es cierto? ¿Verdad? Entonces, la función de transferencia desde la referencia a la salida va a ser igual, ¿a qué cosa? A eso que tengo ahí, que ya está puesto dentro del bloque, ¿no? Pero KGP dividido para 1 más KGP de S por H de S, ¿sí? Pero esto de aquí es lo único que me interesa a mí, ¿sí? Esto es lo único que me interesa a mí, que se llama el polinomio característico. Polinomio característico, ¿sí? Y entonces, si bien es cierto, estoy usando el denominador del sistema enlazo cerrado, para encontrar este denominador de aquí, únicamente necesito la función de transferencia de este bloque, que es K, la función de transferencia de este bloque, que es la que me da el problema, la planta usualmente, ¿no? Y aquí normalmente no tengo nada, ¿verdad? Aquí siempre es uno para este curso, ¿no? Ya habíamos quedado en eso, ¿no? Si quieren, pongámosle aquí. Esto es para ser un poco más rigurosos, pero pongámosle con azul. Este usualmente es uno, ¿verdad? Usualmente para este curso. Entonces, para yo obtener ese denominador, ese polinomio característico, únicamente necesito K y GP, ¿verdad? Entonces, trabajemos con eso, ¿no? Supongamos que mi expresión 1 más K por GP de S igual a cero es igual o tiene la forma así como está aquí abajo, un polinomio,
¿verdad? S a la n más a n menos 1 s a la n menos 1, etcétera, etcétera, hasta a1s más a0, igual a 0, ¿verdad? Supongamos que el polinomio característico tiene esta forma de aquí. El lugar geométrico de las raíces va a describir la posición de los polos a medida que aumento el valor de k. Aumento el valor de k de 0 a infinito. ¿Ok? Entonces, básicamente, lo que voy a tener es que si es que este k tiene un valor igual a 0, mis raíces van a estar en un lugar. Si k tiene un valor igual a 1, las raíces van a estar en otro lugar. Si k tiene un valor igual a 2, en otro lugar. Y así, hasta infinito, ¿verdad? Y k es un número real, ¿verdad? Puede tener cualquier valor, no necesariamente números enteros, ¿no? Entonces, dependiendo de dónde esté ubicado k, el valor de k, esto me va directamente a incidir en la ubicación de las raíces en lazo cerrado, porque recuerden que estamos viendo el denominador de la ecuación de la función de transferencia del sistema en lazo cerrado, ¿verdad? Pero para encontrar esta función de transferencia no necesito tener el sistema en lazo cerrado, solo necesito saber qué es G y qué es K. En este caso K yo lo voy a variar. Es lo único que necesito saber es qué es G, ¿no? Que siempre me dan en un problema, ¿no? ¿Verdad? Chévere, entonces miremos cuál es el fundamento detrás de todo esto, ¿no? Resulta que el fundamento es en fin, lo más importante que ustedes pueden entender de sistemas de control es que los sistemas de control están basados en números complejos, ¿sí? Entonces, nosotros al cambiar de la ecuación diferencial a la transformada de Laplace, lo que hicimos fue cambiar del sistema en un dominio, en el dominio, dominio del tiempo, a un dominio de los números complejos, ¿sí? Y lo mismo acá. Vamos a seguir teniendo esa idea de que, con lo que nosotros estamos trabajando son números complejos, ¿sí? Entonces, supongamos que uno más KGH es simplemente un número complejo, ¿no? Lo voy a poner aquí así. Esto de aquí es un número complejo. Todo ese lado izquierdo de la ecuación es un número complejo A más BJ. Simplemente A más BJ, ¿verdad? Y el lado derecho de la ecuación, este de aquí es igual a un número complejo 0 más 0J. ¿Ok? Entonces simplemente lo que tengo es una igualdad entre dos números complejos. ¿Sí? Por ejemplo, supongamos que esta expresión 1 más KP, ¿no? Aquí me estoy comiendo la P, 1 más KP por H de S, ¿no? Es igual a esa expresión que tengo a la derecha, 1000 por S más 8 dividido por S más 7 por S más 9, ¿no? Entonces yo puedo simplemente asumir o sugerir o sé que este valor de aquí arriba es un número complejo sigma 1 más j omega 1. Este número de acá es un sigma 2 más j omega 2. Y este de acá un sigma 3 más j omega 3, ¿no verdad? Y esto, por supuesto, me va a dar un número general sigma general más j omega general, ¿verdad? Entonces, de ese número o de esa función de transferencia en color verde, yo puedo simplificarla a tal punto que yo simplemente obtengo un número complejo, ¿ya? Sigma más j omega, dependiendo del valor de ese, por supuesto, ¿no? Y también, y como consecuencia de esto, los números complejos van a ser similares a vectores, ¿no? Esto también lo saben ustedes muy bien, ¿no? Nosotros podemos expresar o gráficamente un número complejo en el plano complejo, en este caso en el plano de Laplace, en forma de vector, ¿no? En donde la coordenada horizontal o la coordenada de las abscisas va a ser el valor del número complejo en el dominio real, aquí,
¿no? Y el valor de las ordenadas, es decir, el valor vertical, va a ser la coordenada o el valor del sistema en el dominio imaginario, ¿no es cierto? Entonces, aquí, por ejemplo, tengo yo A, ¿verdad? Y aquí tengo B, ¿no es cierto? Entonces, este sistema o este vector de aquí, ¿no es cierto? Este número complejo es el número complejo A más BJ, ¿verdad? Y si es que acá tengo, qué sé yo, menos uno, ¿sí? Este número complejo va a ser menos uno más cero j, ¿no es cierto? Este de aquí. Este es menos uno más cero j, ¿sí, no? Y este de acá es A más BJ, ¿verdad? Entonces, el número complejo tiene propiedades como un vector, ¿verdad? ¿A qué me refiero con eso? Que el número complejo tiene magnitud, dirección y sentido, ¿verdad? ¿Dónde estoy? Acá estoy, acá está la cámara. Magnitud, dirección y sentido, ¿verdad? Entonces, la magnitud de este vector que acabo de dibujar, A más BJ, va a tener, la magnitud que ese vector tiene va a ser, a ver si me ayudan, esta magnitud es la raíz cuadrada A cuadrado más B cuadrado. del cuadrado, ¿no es cierto? Es la El magnitud, módulo. el módulo, correcto. ¿Y el de acá? Este de acá, no, ya no me salió bien. A ver, vamos. Uno. Uno, ¿verdad? La magnitud de uno, sí. Es raíz cuadrada de uno más cero al cuadrado, esto es igual a uno, ¿verdad? Y también tienen dirección, ¿no? La dirección de este vector va a ser la tangente inversa de B sobre A, ¿no? ¿Verdad? Sí. Y la dirección de este otro, pongámosle con otro color, pero es que ya lo puse todo con negro, entonces acá pongámoslo con negro. Este ángulo va a ser 180 grados, ¿verdad? O 2pi, ¿no? Entonces puedo sacar la magnitud o el módulo, que bien dijo su compañero, y el ángulo o la fase de 1 más k por g p por h, ¿no? H siempre es 1, pero dejémoslo ahí genérico. ¿Ok? Entonces, ese es el fundamento de lo que vamos a hacer en todas estas clases que se vienen, ¿no? Entonces, volvamos a la ecuación característica 1 más gp de s por h de s, ¿no? Y veamos cómo nos da o cómo se ve esta expresión o esta ecuación expresada vectorialmente en forma de número complejo, ¿no? Entonces, KGP de S por H de S eh, es igual, aquí me equivoqué, esto va a ser igual a perdón, no me equivoqué, estoy bien. Entonces, K por G por HS es igual a menos uno, ¿no? Simplemente lo que estoy haciendo es mandando el 1 al otro lado, ¿verdad? Pero como yo sé que estos son números complejos, ¿no es cierto? Básicamente lo que tengo aquí es, en el lado derecho tengo más 0J, ¿verdad? Y este lado izquierdo es A más BJ, ¿no? A más BJ. Un número complejo cualquiera, arbitrario, ¿sí? Entonces, esto va a ser igual, o por lo tanto, este número va a ser un número que tiene una magnitud de 1 y un ángulo de 180 grados, porque este número de aquí es el que estoy dibujando aquí, ¿verdad? Entonces, este menos uno es este vector y este vector tiene un módulo de uno que ya lo calculé aquí, y el ángulo es 180 grados, pero también puede ser 360 grados, o no sé lo que viene después, que es 720 grados y así, ¿verdad? Entonces, puede ser cualquier vector ubicado en esta posición, no importa el número de revoluciones que haya dado. Entonces, lo vamos a poner en forma genérica
2K más 1 por 180 grados. ¿Sí? Para K igual a 0, 1, más menos, ¿no? 0, más menos 1, más menos 2, etcétera, ¿no? Este K es el K, este índice de aquí, cuidado, no es este K de acá, ¿no? Pongámosle otro índice mejor para que no se me confunda. Pongámosle N, ¿sí? Bacán, entonces transformamos este número de aquí en este número de acá, ¿sí? Esto simplemente es la magnitud 1 con un ángulo de 180 grados, que es este vector de aquí, ¿no es cierto? Y eso es igual a K por GH, ¿ok? Bacán, entonces ahora saquemos la magnitud o el módulo, como bien dijo su compañero, la magnitud y fase de la ecuación de la expresión anterior, ¿no? Vamos a sacar la magnitud y fase de la expresión anterior. Entonces le voy a sacar primero la magnitud, ¿no? La magnitud va a ser la magnitud de K por GP por H, ay, de S, perdón. H de S es igual a 1, ¿no es cierto? Y esto le voy a llamar el criterio de la magnitud. Esta ecuación es el fundamento del criterio de la magnitud, que ya vamos a ver lo que es, ¿sí? Y la segunda ecuación, que es la ecuación de la fase, pongámosla con el mismo color, la fase o el ángulo de K por GP de S por H de S va a ser igual a esto que tengo aquí, ¿no? 2N más 1 por 180 grados. Y ese es el llamado criterio de la fase o del ángulo, ¿no? Que son básicamente los dos fundamentales, digamos, las dos fundamentales ideas o criterios que se utilizan para trazar este llamado lugar geométrico en las raíces, lo que es lo que estamos viendo en esta clase, ¿no? Entonces, ¿qué significa el lugar geométrico de las raíces? Ya lo vamos a ver gráficamente, ¿no? En la siguiente diapositiva, pero básicamente lo que significa es que yo voy a trazar un camino por el que van las raíces de mi sistema en lazo cerrado una vez que yo voy modificando este K de acá, ¿no? Este K de aquí. Yo modifico el K, ¿verdad? Y entonces va a cambiar la ubicación de los polos de las raíces del sistema en lazo cerrado. Entonces, si yo tengo un punto de prueba, ¿sí? Si yo tengo un punto de prueba, S igual a S sub 1, ¿verdad? Para cualquier función de transferencia, yo reemplazo, en donde yo encuentre S, le reemplazo la S por S sub 1, ¿sí? Si ese punto de prueba pasa por el lugar geométrico de las raíces, significa que la ecuación K por GP de S por H de S debe satisfacer obligatoriamente ambos criterios. Ambos criterios. ¿Sí? Y el ambos le voy a poner énfasis, ¿no? Ambos criterios. Entonces, si yo reemplazo S igual a S sub 1 en mi ecuación, en mi función de transferencia, ¿no? Y calculo esto de aquí y esto de acá, ambos postulados, ambas ecuaciones deben cumplirse, ¿sí? Aquí es el S1, ¿no? S sub 1 pongo aquí, esto es 1, ¿no? Pero acá pongo S sub 1, saco, eh, eh, calculo todo la álgebra, ¿no? Y al final encuentro que esta ecuación se cumple y esta ecuación se cumple, significa que ese punto de prueba es parte del lugar geométrico de las raíces del sistema. Ok, entonces hagamos un ejemplo igual numérico general, ¿no? No numérico, un ejemplo simbólico general. Supongamos que tenemos esa ecuación característica que ya la definimos antes, 1 más Kp de S por H de S igual a 0, y eh,
perdón, y f de s, ¿no? Es igual a s más b dividido para s más a, ¿no? Y ese f de s es básicamente esto de aquí, que lo voy a simplificar, ¿no? Lo voy a simplificar para no estar escribiendo k por h a cada rato. Entonces, este f de s, ¿no? Es esto que tengo acá, ¿ok? Entonces, me piden verificar si ese sistema pasa por, o sea, cumple ambos criterios, ¿no? Entonces, lo que hacemos, y esto lo vamos a hacer en todos los ejemplos que hagamos, pero solución, aquí lo quiero hacer de manera simbólica para que vean como que el algoritmo, ¿no? Entonces, aquí lo que hago es 1 más s k por s más b dividido por s más a, ¿sí? O lo que es lo mismo, 1 más k por f de s, ¿no? Estos, este f de s vamos a utilizar también, no bastante, pero sí puede utilizarlo a veces, pero me refiero a esta multiplicación de aquí, ¿no? K por h. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que verificar que K por f de s sea igual a menos 1, ¿verdad? Haciendo, haciendo esta álgebra de acá, ¿no? ¿Verdad? Entonces, eso me va a generar dos opciones, que la magnitud de K f de s tiene que ser igual a 1 obligatoriamente, y que el ángulo de K f de s tiene que ser igual a 2n más 1, a un múltiplo de 180 grados. ¿Ya? Cualquier múltiplo de 180 grados, positivo o negativo. ¿Ya? Pero tiene que ser este vector de aquí, siempre. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa si yo quiero, en cambio, probar esto de aquí? ¿No? Un punto de prueba s igual a S1 pasa por el lugar geométrico de las raíces o cumple ambos criterios. ¿Cómo yo hago eso? Aquí hay un segundo ejemplo. Probar si S igual a S sub 1 pertenece o no al lugar geométrico de la raíz. ¿Cómo pruebo eso? Pues simplemente coloco el S sub 1 en el diagrama en el plano de Laplace. Este es el plano S, ¿sí? Coloco el polo y el cero de mi sistema f de s o de mi función de transferencia de lazo directo. Pongámosle eso aquí, eso me gusta. El lazo directo. ¿Ok? Eh, Coloco los polos y los ceros en el plano de Laplace, ¿no? Y lo que hago es unir ese punto de prueba con esos polos mediante lo que yo llamo fasores, ¿no? Que son unos vectores, básicamente, ¿no? Entonces aquí pongo mi fasor 1 y por acá pongo mi fasor 2, ¿no? Y ahí tengo los ingredientes para poder aplicar el criterio de la fase y de la magnitud, ¿no? Porque este fasor de aquí resulta que tiene una magnitud que le voy a llamar L1, y esto va a ser igual a justamente la magnitud de ese fasor que no tengo números, pero S más B, ¿verdad? La magnitud. Y este de acá va a ser L2 igual a la magnitud de S más A. Por aquí voy a tener el ángulo de S más A. Y por acá voy a tener el ángulo de S más B, ¿no? Entonces miren ustedes, tengo ambas magnitudes y ambos ángulos de entre los polos de mi sistema y el punto de prueba, ¿sí? Estoy investigando si ese punto de prueba es parte del lugar geométrico o no. Entonces, para encontrar esa respuesta, no, tengo que aplicar el criterio de fase, el criterio de magnitud y tiene que cumplir ambos, ¿no? Entonces, para aplicar el criterio de fase, lo que hago es eh, irme a la ecuación, ¿no? El ángulo de K por F de S igual a S sub 1 tiene que ser un múltiplo positivo o negativo de 180 grados, obligatoriamente, ¿no? Y para que cumpla con el criterio de la magnitud, la magnitud
de K por F de S igual a S más a S1 debe ser igual a 1, ¿no? Entonces, saquemos esta magnitud. K, la magnitud de K es igual a K, ¿verdad? La magnitud de S igual a S sub 1 va a ser igual a la magnitud de S más A dividido por la magnitud de S más B, y esto tiene que ser igual a 1. Entonces de aquí saco el valor de K. K es igual a S más A dividido por S más B. Me equivoqué, ¿no? Aquí me equivoqué. ¿Ya? Entonces los ángulos de los polos se restan. Se restan. Y los ángulos de los ceros se suman. Entonces vamos a hacer eso, ¿no? Vamos a hacer el ángulo de S más B menos el ángulo de S más A, ¿no? Esto tiene que ser 2n más 1 por 180 grados. Y esto le voy a llamar, ¿cómo le llamé a este? Le llamé teta sub, no le llamé, lo llamémosle a este teta sub 1 y a este teta sub 2, ¿no? Teta sub 1 menos teta sub 2 es igual a 2n más 1 por 180 grados. Que esta es la manera como se implementa, digámoslo, en forma algorítmica, ¿no? En forma algorítmica el criterio de la fase y el criterio de la magnitud, ¿no? Y es, de nuevo, el fundamento del lugar geométrico. Entonces, la magnitud se define o se calcula mediante un cociente, ¿no? La multiplicación o el producto de todas las magnitudes eh, de los fasores, pongámosle con rojo, de fasores, ¿cómo le pongo? Entre punto de prueba y ceros. Eso va en el numerador. Y en el denominador va el producto de las magnitudes de los fasores entre el punto de prueba y los polos. ¿Ok? Esa es la definición del criterio de la magnitud, ¿no? ¿Ok? Y de la fase es la sumatoria de los ángulos eh, de fasores entre punto de prueba y ceros, ¿sí? Y el otro va a ser igual, pero con polos. ¿Ok? ¿Sí? Y eso fue lo que puse aquí, ¿no? Capaz que expliqué esto antes de definir, pero básicamente la magnitud se calcula de esta manera y la fase se calcula de esta manera. ¿Sí? Entonces, hagamos un pequeño ejemplo con esta parte. Esto es súper importante que lo entiendan porque luego el lugar geométrico se fundamenta en esto de aquí. Entonces, si no lo entienden, no lo tienen claro, van a estar perdidos en la nebulosa en el lugar geométrico. Y el lugar geométrico es tema de ley que va en el examen, ¿ya? Y normalmente lo ponemos difícil.
porque hacemos muchos ejemplos en clase y mandamos muchas tareas, ¿ya? Entonces, si quieren que les vaya bien el examen, esto de aquí lo tienen que aprender así, a la perfección, ¿ya? Y tienen que entender. Entonces, recomendación, pongan atención a esta parte de la clase. ¿Sí? Entonces, tenemos un ejemplo en donde la función de transferencia ya me dan ya todo eh, consolidado ahí en una sola función, que es esta de aquí, y me dicen, verifique si es que este punto de prueba pasa por el lugar geométrico de las raíces o no. ¿Sí? Perdón. Entonces, yo ya sé que tengo que trabajar con esa ecuación característica, que es esto de aquí, más uno, ¿verdad? Básicamente. Entonces, a esto de aquí le voy a llamar f de s si quieren, ¿no? Que es básicamente esto de aquí, multiplicado por ese uno de acá abajo, ¿verdad? Eso también incluye, pero no nos compliquemos la vida. Es simplemente f de s, ¿no? Como lo estoy dando aquí. Y no tengo que calcular el lazo cerrado, ¿no? Porque recuerden que el lugar geométrico de las raíces, el eje R, no requiere que el sistema esté en lazo cerrado. En lazo cerrado. Entonces, así tal cual como me dan la función de transferencia, yo la camello, ¿sí? Mister, ¿por qué no requiere eso? Porque ya te había explicado al principio de la clase que es muy riesgoso cerrar el lazo de un sistema que no conocemos cómo se va a comportar. Es como cuando abrimos la puerta y el perro se sale, ¿sí? No sabemos cómo el sistema se va a comportar. Entonces, cerrar el lazo es complicado. Entonces, necesitamos una manera de saber que el sistema, qué va a hacer el sistema sin necesidad de cerrar el lazo. O sea, teniendo solo información del sistema en lazo abierto. Que es normalmente lo que tenemos de información, ¿no? Normalmente tenemos la información de la planta, ¿verdad? Entonces, usamos esa información de la planta que tenemos como para ir más allá y ver qué va a pasar en lazo cerrado, más o menos como para predecir, no digamos adivinar, como para predecir qué va a suceder. ¿Sí está claro? Y Sí, o sea, ya cuando hagamos lugar geométrico te vas a dar cuenta que qué es lo que estamos haciendo básicamente. Pero lo que hacemos es aprovecharnos eh, del conocimiento matemático de esa ecuación característica que se genera cuando hacemos el cálculo de lazo cerrado, ¿no? Que es simplemente uno más g por h o uno más g. En la mayoría de casos, este h es igual a uno. Entonces solo necesito conocer uno más g, matemáticamente, la expresión uno más g, para poder hacer todo esto de aquí, para verificar. ¿Ya? Entonces, estrictamente hablando, sí estamos conociendo el sistema de enlace cerrado porque estamos conociendo qué es uno más g, ¿verdad? Pero los autores, no sé, lo han puesto como que no lo conocemos, ¿no? Pero en realidad sí lo estamos conociendo, sino que no estamos haciendo el cálculo sobre toda la expresión en lazo cerrado, sino solamente sobre el denominador de la expresión en lazo cerrado. ¿Sí? ¿Quedó más claro? ok, gracias. Espero que sí, pero si todavía hay dudas, lo vamos a ir aclarando conforme hagamos los ejemplos, ¿sí? Entonces, miremos este problema, ¿no? Me piden que ese punto de prueba, 2,5 negativo más J4, me piden que lo verifique y que vea si es que está en el lugar geométrico o no está en el lugar geométrico. ¿Qué será de hacer? Más claro. Como decía mi mami, como dice mi mami, todavía está viva mi mamita. Mi mami dice, ¿qué será de hacer? Porque mi mami es quiteña, ¿no? Entonces mi mami habla como quiteña de las buenas. Ya, entonces, ¿qué será de hacer? Vamos a eh, colocar el punto de prueba primerito en donde debe estar ubicado en el plano de Laplace, en el plano S, y luego vamos a hacer un diagrama de polos y ceros, que ya aprendimos a hacer eso, ¿no? Dibujar la ubicación de los polos y los ceros en el plano de Laplace. Entonces esto ya está listo, ¿verdad? Aquí tengo -1, -2, son los polos, y los ceros son -3 y -4. Acá está, ¿verdad? El punto de prueba, -2,5 más J4, -2,5 más J4. Ahí está, ¿no? Pongamos el nombre de ese punto de prueba. Ese es S1.
Entonces, ¿qué decía yo que hay que hacer? Tenemos que unir con unos vectores que le vamos a llamar fasores ese punto de prueba con cada uno de los polos y ceros del sistema, ¿no? Para poder aplicar esas ecuaciones que definimos arriba. Entonces, aquí voy a unir con el primer polo, con el segundo polo y luego con los ceros, ¿no? Ahí fue, ¿ya? Entonces, esas cuatro líneas que yo acabo de generar, ya saben que son fasores, o sea, son vectores complejos y por lo tanto tienen magnitud y tienen ángulo, ¿verdad? Entonces vamos a poner esos ángulos y esas magnitudes, ¿no? Le vamos a llamar a este teta 1, teta 2. Miren cómo estoy ubicando el ángulo con respecto al cero del cuadrante, ¿no? Con respecto al cero del cuadrante, ¿no? Eh, o del primer cuadrante, con respecto al cero, ¿no? En el sistema de coordenadas. Entonces este va a ser el ángulo teta 3 y este teta 4. Entonces miren, mientras que el teta 1 y el teta 2 son ángulos agudos, el teta 3 y el teta 4 son ángulos obtusos, ¿verdad? Son mayores a 90 grados, ¿no? Entonces es importante la referencia con respecto a la cual yo tomo el ángulo, ¿verdad? Aquí siempre con respecto al cero, básicamente, ¿no? Bacán. Y también estos van a tener unas magnitudes, ¿verdad? Le voy a llamar a esta magnitud L3, ya estoy quedándome con dislexia. L4, y por acá voy a poner L1 y L2. ¿Ya? Y eso es todo lo que necesito para resolver mi problema, ¿no? Encontrar bien esos ángulos y esas magnitudes, y con eso estoy del otro lado. Entonces, no necesito copiar esto. Lo que voy a hacer es borrar aquí, ¿no? Y básicamente lo que tengo es estos triángulos, ¿no? Esto sí quiero que lo vean bien porque esos triángulos son la base de lo que voy a ir calculando, ¿no? Entonces, este triángulo de aquí va a ser este triángulo de aquí, ¿sí? Este triángulo de aquí va a ser este segundo triángulo más pequeño, ¿verdad? El tercer triángulo que tengo acá, L3, va a ser eh, este triángulo grande. ¿Por qué les puse L? L1, L2, este va a ser, pongámosle este L4. Y me falta un triángulo más, ¿no? Pongámoslo por acá. Eh, ahí. Y este triángulo chiquito, L3, va a ser este aquí, ¿no? El pequeñito. Entonces, simplemente es un problema de trigonometría de colegio, esto de aquí, ¿no? Entonces, lo que tienen que tener cuidado es en los catetos de los triángulos, ¿verdad? Entonces, este triángulo L1, que es este grande de aquí, va a tener como base desde aquí hasta acá. Entonces, tiene que calcular esta base adecuadamente, ¿verdad? En este caso sería 4 menos 2,5, ¿no es cierto? Porque este 2,5 es en donde está ubicado el punto de prueba, ¿verdad? Entonces, yo tengo que calcular este triángulo, básicamente. Entonces, esto va a ser 4 menos 2,5. Eso es 1,5 si no me equivoco. ¿Sí? La altura esta de acá es fácil, ¿no? Este es 4 para todos. Y esta hipotenusa de aquí, la raíz cuadrada de 4 al cuadrado más 1,5 al cuadrado, ¿no? Con eso puedo calcular todo. Puedo calcular L1 y el teta 1, ¿verdad? Entonces de aquí L1 es igual a lo que salga. No lo tengo calculado. Y teta 1, 4,27 será el L1. gracias, 4,27. Y teta 1 es la tangente inverso de 4 dividido por 1,5, lo que salga. Tampoco lo tengo calculado.
¿no? Vamos ahora con el segundo. Dime nomás. 69,44. 69,44. Gracias. Vamos con el teta 2. Ahora el teta 2, perdón, el triángulo 2 va a ser este triángulo de aquí. La base del triángulo va a ser 3 menos 2,5 es 0,5. Y la altura es 4 en todos, ¿verdad? Entonces esta magnitud va a ser 0,5 al cuadrado más 16. L2 y teta 2, ahí me pueden decir, ¿no? Los valores. Y el teta 2 va a ser la tangente Cuatro punto inversa cero tres de... sale ¿Cuánto? L2. ¿Cuánto? 4.03. Gracias. Y esta es la tangente inversa de 4 dividido para 0,5, lo que sale. ¿Ok? Este L3 va a ser igual a L2, ¿no es cierto? Porque son triángulos idénticos. Y el teta 3 va a ser, ojo, teta 3 va a ser 180 menos, ¿cuánto sale este ángulo de aquí? 82.87.5. 22. Gracias. Pongámosle 83, ¿no? 83 grados. Entonces, este ángulo de acá es 180 menos ese ángulo, ¿verdad? Menos 83. Teta 3 va a ser igual a 180 menos 80, 100. 100 menos 3, 97 grados. ¿Ok? Y finalmente, el último, me parece que también es igual, si no me equivoco. Esto es 2,5 menos 1, 1,5. Esto es 4. Este ángulo va a ser lo que voy a calcular ahorita y L4 va a ser igual a L1. En este caso es especial, ¿no? No siempre da ese resultado que sean igual. Entonces el teta 4 va a ser 180 menos 69, ¿no? Teta 4 de 180 menos 60, 120 menos 9, 111 grados. ¿Ya? Bacán. Entonces ya tenemos esos 4 Ls, esos 4 tetas, y ya podemos aplicar directamente los criterios, ¿no es cierto? Y eso tampoco tengo hecho, ¿no? Pero básicamente el criterio de la magnitud, K por F de S es igual a 1, o si quieren hagámoslo aquí mismo, igual a la magnitud de K es K. La magnitud de F de S va a ser L1 por L2 dividido para L3, L4, ¿no? Y esto tiene que ser igual a 1. Ustedes lo pueden verificar ahí rapidito y me avisen si sale o no sale. Creo que sí sale. ¿Ya? Y el ángulo de K por F de S es igual a teta 1 más teta 2. Se suman los ángulos de los ceros y se restan los ángulos de los polos. Menos teta 4, lo que dé. Esto debe dar 2n más 1 por 180 grados, positivo o negativo, ¿verdad? Para n positivo o negativo. Entonces, esta es la manera como se comprueba si es que un punto de prueba, ubicado en cualquier lugar del plano de Laplace que yo quiera, cumple o no cumple con ser parte del lugar geométrico de las raíces de este sistema, ¿sí? O también, en otras palabras, si es que cumple con el criterio de fase y con el criterio de magnitud. ¿Ya? Entonces, lo que vamos a hacer al hacer el root locus, el lugar geométrico de las raíces, es encontrar todos los puntos de prueba a lo largo del eje real, a lo largo del valor de K, ¿no? Que cumplen con el criterio de fase y con el criterio de la magnitud. Eso está chévere. Eso lo voy a apuntar aquí algún día cuando escriba mi libro.
La idea del lugar geométrico de las raíces es encontrar un camino, o sí, un camino de todos los puntos de prueba que cumplen con los criterios de fase y magnitud para valores de K, positivos de K. Esa es la idea. ¿Ya? Entonces, entonces definamos lo que es, ¿no? La idea es que si nosotros tenemos un sistema que tiene una ganancia, que es básicamente un amplificador, ¿no? Y una función de transferencia de la planta, vamos a tener una función de transferencia en lazo cerrado como esta de aquí, ¿verdad? Pero lo único que nos interesa de esa función en lazo cerrado es el denominador, que es el polinomio característico, ¿no? Y si ustedes notan, este K es una combinación de todos los K que puede haber en el sistema, ¿verdad? Aquí yo puedo tener un K2 de la planta y voy a tener el K del controlador, en este caso del amplificador, ¿no? Entonces es un K general que tengo yo aquí. Entonces, si es que yo le doy un valor a K igual a 0, los polos van a estar en menos 10 y 0. Claro, ¿no? Si esto le hago 0, esto me va a dar s cuadrado más 10, s igual a 0. Se cancela un s con el otro s cuadrado y se hace s más 10 igual a 0, entonces s igual a menos 10. Pero si yo aquí tengo k igual a 0. Pero si yo acá le doy un valor de 5, ¿verdad? Ya el polo va a estar en menos 9 el uno y en menos 0.5 el otro. Y si le doy un valor de 10, voy a tener el polo en menos 8.8 y menos 1.3. Y así sucesivamente, ¿no? Hasta un punto en que con el valor de 30, ¿no? Para el valor de 30, que k igual a 30, ya despega ese valor, ya no está en el eje real, ¿verdad? Llega hasta menos 5 y luego despega y se va al eje imaginario, o sea, se va al plano imaginario, ¿verdad? Entonces ya es un número complejo. Menos 5 más 2.24j es cuando k es igual a 30. Y el otro polo también despega, porque obviamente son dos polos, ¿verdad? Tienen que estar en pareja conjugada, ¿no? Y si le sigo dando, subiendo la perilla, esto es como una perilla, ¿verdad? Como que fuera el volumen de un equipo de sonido. Entonces le sigo dando volumen y en 35 ya va a estar en menos 5 más menos 3.16. Y así sucesivamente hasta 50, que es el caso de esta tabla, que es donde está en menos 5 más menos 5j. Entonces lo que hemos hecho en realidad es básicamente este camino de aquí, ¿no? Por eso se llama camino de las raíces, lugar geométrico de las raíces, camino de las raíces, el root locus, porque hemos hecho, básicamente, hemos empezado en cero y hemos ido aumentando el valor de k y esas raíces nos han ido describiendo un camino, ¿no? Que ha ido cambiando conforme vamos aumentando k positivamente. Entonces, en un camino se ha ido por acá y en otro camino se ha ido por allá, ¿verdad? Entonces, si nosotros trazamos esos dibujitos verde y rojo que yo acabo de hacer ahí con puntitos en forma de una línea, lo que voy a tener es justamente estas dos líneas, ¿verdad? Las que se ven aquí, no sé si se alcanzan a ver. Aquí tengo una línea, ¿no? Y por acá tengo otra línea, ¿verdad? Y estas líneas resulta que combinadas tienen una dirección, que es la dirección en la que yo voy aumentando el valor de k, ¿no? ¿Verdad? Y forman un dibujo que se llama el lugar geométrico de las raíces, ¿no? Este es el lugar geométrico de las raíces.
de las raíces. También le podrían decir camino de las raíces o evolución de las raíces. El lugar geométrico de las raíces lo desarrolló, lo propuso, lo inventó un ingeniero americano que se llamaba Walter, Walter Evans, si no me equivoco. Genio, ¿verdad? Y él escribió esto en un paper que fue rechazado. El paper fue rechazado en primera instancia porque dijeron que eh, no era relevante para el campo de control. Y ahora está en todos los libros de control. Pero sí pasan. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Profesor, yo tengo una pregunta Ujú. respecto a las condiciones que se dan para que, digamos, si se ubica un punto de prueba, para considerar este punto de prueba dentro del lugar geométrico de las raíces, Ujú. porque, por ejemplo, en el planteamiento anterior, y en la parte de la magnitud que digamos que se podía cumplir para un valor de K igual a uno, porque, bueno, en este caso las longitudes coincidían en cada par de triángulos, Ujú. pero pero por ángulo, o sea, nunca se va a dar. Entonces eso es lo que me conflictó un poco, o sea, cómo ver esa parte de las condiciones aplicada ya cuando haga todo el lugar geométrico. No sé Ok. si... Sí, sí, la pregunta sí está clara, gracias. Este es un caso particular que los dos triángulos son iguales, ¿ya? Pero casi nunca es el caso, ¿sí? Casi nunca es el caso. Eh, la idea, la idea no es verificar si es que el punto de prueba es parte del lugar geométrico de las raíces la mayoría de las veces. La idea es generar el lugar geométrico para yo hacer que mi sistema pase por esas raíces en donde yo quiero que pase, básicamente, ¿no? Pero, respondiendo a tu pregunta, cada uno de estos puntos que he dibujado aquí, van a cumplir con esas dos condiciones para este sistema de aquí, obligatoriamente, ¿ya? Entonces, si tú colocas, de hecho, están colocados, ¿no? Si tú colocas tu polo, un polo está en, bueno, dependiendo, ¿no? Dependiendo de dónde están las condiciones, pero el polo inicial está en S igual a cero y en S igual a -10. Ahí están los polos iniciales, ¿verdad? Eso es lo que yo tengo como información para hacer el lugar geométrico. Entonces yo dibujo mi polo inicial en S igual a cero, en S igual a -10. Esos serían los dos polos que tengo que utilizar como referencia para verificar si el punto de prueba es parte del lugar geométrico. Y luego el punto de prueba lo pongo donde yo quiera. Lo pongo aquí, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, saco de aquí este L1, por aquí el L2, el ángulo va a ser en un caso este y en el otro caso este de acá. Verifico y me va a dar. Luego, si quiero, lo hago para este punto, lo mismo. L1, L2, ángulo y me va a dar. Y luego, si quiero, hago acá, ¿no? Hago aquí acá, este va a ser L1, este va a ser L2, este va a ser el ángulo, este va a ser el otro ángulo y me va a dar. Siempre te va a dar, siempre. Si es que el punto de prueba pasa por el lugar geométrico, siempre va a cumplir con esas dos condiciones. ¿Sí está claro? Sí, profesor, muchas gracias. Chévere. De nada, con mucho gusto. ¿Alguna otra pregunta? Sí, profesor, yo tengo una pregunta. Dime. El ejemplo que estaba explicando L1 y L2, eso era, pero esos eran los polos y no se tiene que simplificar con los ceros. Es que no tiene ceros. Aquí no tiene ceros. Si Mm, tuviera ceros, los pones en en el numerador y los pones acá. Pero si Si no no tiene, tiene ceros, ¿cómo, mm, qué claro. hago? ¿Escribo cero ahí? ¿Cómo No, da no, no. uno, O pues? sea, no tiene nada. O sea, aquí es uno. O sea, esto es K dividido para L3. Oh, Ah, oh, ya, ya. no hay ceros. Ok, Si no hay gracias. ceros, no hay longitud de ceros. Entonces, no es que son ceros, ¿no? Sino que no existe. Y luego acá no hay nada. Entonces es -3 -4. Teta 3 menos teta 4. Ajá. Ya, entonces, ahora sí, con todo este antecedente, miren que me he jalado casi una clase explicando los antecedentes del EGR. Vamos a explicar las reglas para trazarlo, ¿ya? Porque hay unas reglas, no tenemos que hacer esto de aquí todo el tiempo, porque nos caería lama, ¿verdad? O necesitaríamos una computadora. Pero necesitamos hacerlo a mano. Entonces, las reglas son 9 reglas que las voy a definir aquí y las voy a tratar de explicar. Es mejor explicarlas con un ejemplo, pero no sé si me dé tiempo de hacer el ejemplo. Pero si no,
definamos las reglas y el ejemplo lo hacemos en la siguiente clase, ¿ya? Entonces, la regla número 1 es el número de caminos, ¿no? Miren que aquí he puesto dos caminos, ¿no? Uno verde y uno rojo. Entonces, el número de caminos eh, de un lugar geométrico de las raíces es igual al número de polos en lazo abierto. Abierto, ¿no? Entonces, miren ustedes, aquí teníamos un polito y otro polito, ¿no? S y S menos 10. Esos son el número de caminos que tiene el lugar geométrico, 2. Si hubiéramos tenido aquí S más 3, hubiéramos tenido 3 caminos. Si hubiéramos tenido por acá S más 4, 4 caminos. ¿Sí? El número de polos en lazo abierto, el número de polos de la planta, y si es que hubiera polos en el controlador, o sea, todo este lazo de aquí, esos son el número de caminos que tiene el lugar geométrico. ¿Sí? Bacán. Entonces, el número de caminos es igual al número de polos en lazo abierto. La regla número 2, en dónde comienzan y en dónde terminan esos caminos, ¿no? Entonces, los caminos empiezan en los polos de lazo abierto, polos en lazo abierto, y terminan, miren, empieza, aquí está el polo de lazo abierto y el otro polo, y ahí comienza el camino. Comencé a dibujar así para acá, y este otro lo comencé a dibujar para acá, ¿verdad? Entonces, empecé en los polos de lazo abierto, y terminan ya sea en ceros en lazo abierto, si es que hubiera ceros en el sistema, y si no hay ceros en el sistema, como es este caso de aquí, terminan en el infinito y más allá, infinito, como dice Buzz Lightyear, ¿verdad? Terminan en el infinito. ¿Cuál infinito? Depende del lugar geométrico, no puede ser ese infinito hacia acá, puede ser el infinito hacia acá, puede ser el infinito hacia acá, depende, ¿ya? Pero siempre, si no hay ceros, van a terminar en el infinito los caminos, ¿ok? Esas reglas las son separadas, pero me gusta ponerlas juntas R2 y R3 porque básicamente la R2 es donde empiezan y la R3 es donde terminan. ¿Ok? La R4, los caminos incluyen al eje real. El eje real es este de aquí. Y aquí tengo caminos que incluyen al eje real. Miren, aquí hay un camino que incluye el eje real y por aquí hay otro camino que incluye el eje real, ¿verdad? Por aquí hay un eje real que no es parte del lugar geométrico, ¿verdad? Y por acá también, ¿no? Entonces, no todo el eje real incluye al lugar geométrico y hay lugares geométricos que no incluyen al eje real para nada, ¿sí? Entonces, los caminos que incluyen al eje real, cuando el caso se da que el lugar geométrico pasa por el eje real en alguna parte, entonces los caminos incluyen al eje real solo a la izquierda de un número impar de polos y maceros, ¿sí? Entonces aquí tenemos un polo ubicado en S igual a 0 y a la izquierda de ese polo tenemos camino. Todo esto es camino, ¿verdad? Hasta que tengo por acá otro polo, ¿verdad? Y ahí ya tenemos 1 y 2. Y a la izquierda de un número par de polos ya no hay camino, entonces por eso es que aquí ya no hay nada, ¿verdad? Pero todo lo que estaba a la izquierda de uno era camino. Y ojo, yo los he puesto con dos colores porque simplemente para diferenciar el número de caminos, ¿no? Pero, o sea, no necesitan ponerlo con dos colores. El lugar geométrico puede ser dibujado con un solo color, ¿verdad? Y este es parte del lugar geométrico, es todo lo que está a la izquierda del polo impar, un número impar de polos, en este caso uno, ¿sí? Y cuando hagamos el ejemplo les va a quedar más claro. La regla número 5, los puntos de despegue desde y llegada hacia
despegue desde y llegada hacia. El eje real, este punto de aquí y este punto de acá, ¿no? De aquí despega del eje real o se va del eje real hacia el eje complejo, ¿no es cierto? Entonces está despegando de aquí, ¿verdad? Puede haber un lugar geométrico, en cambio, que viene por aquí y luego va llegando y se va para un cero, por ejemplo, ¿verdad? Entonces ese punto de llegada, a ese se refiere, o de despegue, ¿no? Los puntos de despegue desde o llegada hacia el eje real se determinan eh, haciendo una operación matemática calculando un polinomio UDS dado por el inverso de GDS, ¿sí? Y luego sacando la derivada de eso con respecto a ese. UDS. Y igualando a cero, ¿no? Y luego resolviendo para ese. De nuevo, esto aquí solamente lo puedo explicar con un ejemplo, entonces todavía no nos adelantemos. Sigamos definiendo las reglas, ¿no? La regla número 6, los caminos que no terminan en cero siguen una trayectoria asintótica hacia el infinito. Hacia el infinito. ¿Sí? Cuya asíntota tiene un ángulo dado por θ sub d igual 2n más 1. Y miren que se repite ese 2n más 1, ¿no? Por 180 grados. Dividido para eh, el número de polos menos el número de ceros. Pongámosle z. Número de polos menos el número de ceros, ¿no? Para n igual a 0, 1, 2, etcétera, ¿no? Y en donde np es el número de polos en lazo abierto y nz el número de ceros en lazo abierto. De nuevo, con el ejemplo lo aclaramos, ¿no? El día jueves. La regla número 7, ahora, allá, entonces, ¿a qué me refiero con esto, no? Los caminos que no terminan en cero siguen una trayectoria asintótica hacia el infinito. Aquí está la trayectoria asintótica hacia el infinito, ¿verdad? Se va por esta asíntota hacia el infinito, ¿sí? Y entonces, eh, el ángulo de la asíntota, que sería esta asíntota de aquí y este de acá, este ángulo de aquí, que, bueno, para este caso es obviamente 90 grados, ese ángulo lo determinamos haciendo esta ecuación de aquí. ¿Ya? Entonces generamos una tablita haciendo n igual a 0, n igual a 1, n igual a 2 y reemplazando aquí en esta ecuación el n, ponemos el número de polos y el número de ceros. En este caso tenemos número de polos 2, número de ceros no hay. Entonces esto se va a dividir para 2 y esto va a ser 180 por 0, digamos 180 por 2, 2 por 0 más 1 es 1, por 180, 180 dividido para 2, me va a dar 90 grados, ¿no? La primera asíntota, que es la que se ve aquí. Y luego, para n igual a 2, me va a dar 270 grados, que es la otra, la de abajo, ¿ya? Entonces, toda la información sobre las asíntotas, tanto el punto de despegue, que este lo calculamos con esta ecuación de aquí, que ya lo hacemos con ejemplos, y la asíntota, el ángulo, con respecto al eje real, se calculan a partir de la regla 6 y la regla 5, ¿sí? Ahora, el cruce de las asíntotas con el eje real no necesariamente coincide con el punto de despegue, ¿no? Y de nuevo, ya lo vamos a ver con ejemplos, pero el cruce de asíntotas con el eje real se obtiene mediante la expresión o mediante el cálculo de la expresión sigma sub d, que es igual a la sumatoria de la ubicación de los polos menos la sumatoria de la ubicación de los ceros, dividido para
el número de polos menos el número de ceros, ¿no? Entonces estos son los valores de los polos. Por ejemplo, S igual a 0, S igual a -10, S igual a -5, ¿no? Sumamos todos los polos, sumamos todos los ceros, hacemos esta resta o suma algebraica y luego dividimos para número de polos menos número de ceros. Y me va a dar un valor en el eje real, que para este caso va a ser justamente -5, si no me equivoco. Sí, si es que reemplazamos esto en este problema, va a ser igual a -5. Que va a coincidir con la intersección de las asíntotas con el eje real, pero que no siempre coincide, ¿no? No siempre coincide, porque ya vamos a ver con ejemplos, podemos tener un lugar geométrico que escapa hacia el infinito, algo así, y luego se va otro algo así, pero las asíntotas vienen así. Entonces el punto de despegue está por aquí, pero el punto de intersección de la asíntota con el eje real está por acá. Entonces no siempre coincide, ¿no? Profe, una duda. Dime, Es, ¿cómo se distingue si es un punto de despeje o uno de llegada? ¿por qué? Excelente pregunta, porque el diagrama es simétrico, ¿ya? Entonces siempre va a ocurrir, lo que ocurre hacia arriba del eje real ocurre hacia abajo, exactamente igual. Es un espejo, ¿no? Entonces la primera cosa es que, o sea, lo que encuentras que se va para acá, se va a ir también para abajo de la misma manera, en forma simétrica, ¿ya? Eh, ¿Y cómo se sabe si es despegue o llegada? Normalmente por experiencia, ¿no? El lugar geométrico tiende a despegar del eje real hacia el infinito, ¿no? Y hay casos en donde despega del eje real y luego vuelve a aterrizar en el eje real. Hay casos de lugares geométricos que tenemos que son más o menos así, algo así, por aquí hacen algo así. Y entonces por aquí despega y por aquí llega. Pero estos valores, tanto el de despegue como el de llegada, te lo va a dar la matemática. Entonces tú simplemente tienes que utilizar los resultados de tu matemática para hacer tu dibujo, ¿ya? Y luego vas a saber la dirección en la que camina el lugar geométrico porque tú siempre colocas los polos iniciales, ¿no? Entonces sabes que de ahí parte el lugar geométrico y se va, en este caso, para acá y el otro para acá. Entonces el man, en este caso, despegó y despegó, ¿verdad? Puede haber el caso en donde el lugar geométrico empieza, digamos, en el eje eh, complejo, ¿no? Y luego el man llega como por acá y se va por acá y para acá. Entonces tú sabes que comenzaste en los polos y entonces en este caso aterrizaste en el eje real, ¿verdad? Depende de dónde comenzaste. ¿Sí es tan clara la respuesta? Tal vez te confundí más. No, sí, profe, ya está más claro. Ya, chévere. Bacán. Entonces hagamos los dos últimos y nos vamos, ¿no? Les pido que me regalen 5 minutitos. La 8, intersección con el eje imaginario, o sea, J omega, ¿no? En este caso, para este ejemplo, no hay intersección con el eje imaginario porque el lugar geométrico se fue hacia arriba y hacia abajo, pero a veces hay casos en donde se va para acá y para acá. Esta intersección es la que estoy buscando con la R8, ¿no? Este punto de intersección. Esa intersección se puede hallar de dos maneras, ¿no? La primera, utilizando Hurwitz, ¿no? De 1 más K por G, H, igual a 0. O no igual a 0, ¿no? Pero 1 más KGH, de ese polinomio. Y con eso, eh, obligan al eje, a la primera columna, obligan a que sea siempre positiva, ¿no verdad? Y ahí van a tener que poner el valor de K y luego van a tener que hallar el valor de K, cuando eso es igual a 0, básicamente, ¿no? Para que sea eh, marginalmente estable, ¿no? Entonces, esa es la primera manera. Y la segunda manera, reemplazando S igual a J omega en la expresión, 1 más KG, y resolviendo para J, no para J, resolviendo para K y para omega simultáneamente, ¿no? Entonces, básicamente lo que hacemos es, aquí ponemos J omega
J omega más 10. Esto es K. Y luego resolvemos para J, para omega y para K, ¿no? Esa expresión, ¿no? Ya vamos a ver en la siguiente clase dos ejemplos. Creo que en ambos hago este caso de aquí, porque a mí me gusta más esta opción de acá. No, esta no tanto, pero ah, pueden usar cualquiera. Finalmente, la última regla, los ángulos de salida y llegada. Los ángulos de salida y llegada desde y hacia los polos imaginarios se obtiene asumiendo un punto de prueba, lo que hicimos toda esta primera parte de la clase, ¿no? Cercano al polo imaginario y aplicando el criterio de fase para ese punto de prueba, ¿no? Entonces, este no es el caso que tenemos acá, ¿no? Porque no tenemos polos, digamos, de aquí y acá, ¿no? Pero en la siguiente clase vamos a hacer un ejemplo que sí tenemos ese caso y vamos a ver cómo se resuelve, ¿no? Finalmente, como la última nota que el profe Nis, creo que la tiene como primera nota, el lugar geométrico de las raíces siempre es simétrico con respecto al eje real. Entonces, lo que le sale del eje real para arriba tiene que ser idéntico del eje real para abajo, ¿verdad? Y tiene sentido, ¿no? Porque los complejos o los polos en el plano complejo solo pueden ocurrir de forma conjugada, ¿verdad? Entonces, lo que pasa para arriba tiene que pasar para abajo. ¿Alguna pregunta final? No creo que haya muchas preguntas porque obviamente que el procedimiento así teórico en palabras no significa mucho si no hacemos un ejemplo. Entonces, en la siguiente clase vamos a comenzar con este ejemplo desde cero y luego vamos a hacer un segundo ejemplo en donde tenemos que aplicar todas las reglas. ¿Ok? Si no hay ninguna otra pregunta o comentario, dejamos la clase ahí y nos vemos el día martes, ¿no? Y creo que no vamos a necesitar recuperar este parcial. Probablemente tengamos que recuperar el siguiente de clase que no pude venir. ¿Alguna pregunta final? No, Listo. profesor, gracias. Nos vemos el día martes. Cuídense mucho. Pasen bien. Muchas gracias, ingeniero. Muchas gracias, ingeniero. Gracias, Pasa la mister. lista. Hasta luego. Pasen bien. Buen fin de semana.